Bueno, hermanos, buenas noches. Como todos los miércoles, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie que venimos adelantando, el propósito de las parábolas, parte 3. Vamos a mirar un poquitito, vamos a hacer un rápido recorderis de lo que hemos venido estudiando en estas últimas 2 semanas. Acuérdense que nuestra parábola o nuestra cita principal está en Mateo 13, del 10 al 17. Como la vez pasada, traigo únicamente apenas unos apartes de la de esta. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Bueno, entonces vamos a hacer un rápido recorderis de las cosas que vimos en la semana pasada y antepasada. Entonces, la semana pasada vimos lo siguiente. Vimos que era importante que la parábola tenía dos objetivos. El primero era entender el reino de los cielos, que pudiéramos entender el reino de los cielos, y el segundo de los objetivos de las parábolas era entregar un mensaje que estaba en un lenguaje escondido, ¿verdad? También vimos la vez pasada la parábola del sembrador, estudiamos la parábola del sembrador, y de la parábola del sembrador, bueno, entendimos que lo importante era primero la siembra del evangelio, que la predicación del evangelio, que cuando se hablaba de sembrar la semilla, se estaba hablando de sembrar el evangelio, y lo segundo era que íbamos a tener oposición siempre que estuviéramos haciendo esto. En la semana pasada, en la parte 2, entonces vimos los tipos de terreno. Entonces vimos primero la semilla que caía junto al camino. Decía que vinieron las aves rápidamente y se la comieron. Entonces entendíamos que había que poner atención cuando Dios es que es el que habla, que yo solo soy el mensajero, que estoy aquí prácticamente delante de ustedes, pero que como estamos hablando y estudiando la palabra de Dios, entonces Dios realmente es el que te está hablando a tu espíritu, porque tú oyes mis palabras, pero quien realmente habla a tu espíritu es Dios. Entonces tenías que poner primero los ojos en Jesús para no distraerte y no estar pensando en otras cosas. Esas eran las personas que les había caído la semilla, como quien dice, junto al camino. Luego había otro tipo de personas que dijimos que había caído en los pedregales, en las piedras. Entonces dijimos que cuando venía la presión del mundo y entonces los amigos y tal, venía la presión del mundo, entonces se desinflaban estas personas y que echaban reversa y que finalmente no tenían el calibre para soportar la presión del mundo y nos preguntamos de qué calibre estábamos hechos nosotros, porque nos comparamos contra la convicción que tenían los primeros discípulos que murieron y fueron capaces de hacer cosas impresionantes, cuando ellos que sí realmente resistieron una presión. El tercer tipo de terreno que vimos era que había caído entre espinos, en terreno espinoso. Entonces hablábamos que estas personas eran las que por el afán, por el estrés, por las preocupaciones, ahogaban la palabra, ¿verdad? El engaño de las riquezas y que teníamos que mantener siempre un corazón humilde y agradecido frente al Señor. Y en ese tipo de terreno entendimos que cualquier cosa que nos alejara de Jesús, pues era lo que entraba y ahogaba la palabra. Entonces estaba la palabra ahí, los espinos crecían y ahogaban la palabra, ¿verdad? Por último vimos la semilla que había caído en buena tierra. Entonces veíamos que era el fruto producido por el Espíritu Santo. También que dábamos fruto al 100 por 1, al 60 por 1, y entonces que empezábamos a vivir bajo el fruto del Espíritu Santo. También estudiamos la parábola o vimos el estudio de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Y entendíamos que Jesús era la vid verdadera y que separados de Jesús no podíamos dar el fruto que teníamos que dar, que teníamos que tener contacto con la Biblia día y noche, porque el mundo estaba bajo el control de Satanás. Y ahí aprendimos que no esperáramos que sin dedicación de tiempo pudiéramos tener revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Y por último, aprendimos que la senda del justo era como la aurora, que cada vez había una luz pequeñita, pero que era como la aurora, que cada vez iba saliendo más luz y más luz, hasta que llegaba la luz perfecta,
que era la luz de mediodía. Entonces, entre más nos teníamos contacto con la palabra, más esta luz se iba haciendo grande en nuestras vidas. Perfecto. Hoy vamos a estudiar entonces otra parábola. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a estar estudiando, creo que 2 estudios más sobre las parábolas, porque esto es muy interesante, cómo los secretos de Jesús están escritos en medio de estas parábolas. Entonces, vamos a ver en Marcos 4, 26, 29 está la parábola del crecimiento de la semilla. Todo lo que estamos hablando, acuérdense que tiene que ver con la siembra del evangelio. Perfecto. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigo, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, recordemos que las parábolas que usaba Jesús era para comparar cosas terrenales con cosas espirituales, ¿cierto? Yo todavía digo, mire cómo Jesús enseña a través de estos ejemplos tan sencillos que cualquier persona prácticamente los podía entender. Qué gran maestro realmente es Jesús, qué gran maestro es el Espíritu Santo que nos trae revelación de todo esto. Entonces, aquí hay 3 puntos importantes que, 3 secretos, por decirlo así, que vamos a estudiar el día de hoy. El primer secreto es que la semilla brota sola. Cuando la semilla es sembrada en el campo, brota sola. Los árboles se reproducen solos, no se les hace nada. La semilla tiene como una energía interna. La semilla tiene una energía, tiene vida que hace que algo comience a brotar, ¿cierto? Entonces, inexplicablemente, la semilla, en la semilla se produce regeneración. El grano estaba muerto, la semilla estaba muerta, estaba seca. Sin embargo, al contacto con la tierra hay una regeneración. Vea, así somos nosotros en nuestra área espiritual. Por eso me encanta cuando Jesús habla una cosa en lo natural que tiene un comparativo en el lado espiritual. Entonces, igualito como la semilla con la tierra, trae una regeneración. Igual nos pasa a nosotros en nuestra área espiritual. Nuestro espíritu estaba seco, nuestro espíritu estaba muerto, ¿verdad? Pero al contacto con la palabra de Dios se regenera, ¿verdad? Algo tiene la semilla que hace que brote esta energía. Esa energía hace que salga un nuevo cuerpo de ahí, ¿verdad? Aunque estaba muerto, se regenera para volver a ser lo que era antes. Porque antes era un árbol de mandarina, por ejemplo, que produjo un fruto, cayó el fruto, se quedó la semilla y la semilla se regenera nuevamente para volver a ser un árbol de mandarina. De la semilla sale una planta, de la semilla sale todo el árbol, ¿verdad? Y luego vuelve y produce. Entonces vemos que la semilla regenera otra vez a lo que era antes. Y nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando la semilla es sembrada en nuestro corazón, entonces somos regenerados al original. Nuestro espíritu es regenerado, somos regenerados a nuestra naturaleza espiritual que habíamos perdido por el pecado original, que ya no teníamos contacto con Dios, ¿verdad? Entonces yo decía, qué hermosos son los diseños de Dios, de verdad, qué sabiduría, qué sabiduría hay en todas las cosas de Dios, en los diseños, en cómo hace Él las cosas. Y entonces yo decía, bueno, y luego cuando vemos un árbol, cuando nosotros vemos un árbol, decimos, pero ¿de dónde salió tremendo árbol del tamaño de una semilla nomás, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar un poquitico de esto más adelante, de cómo el reino de Dios crece en nosotros. Entonces, lo primero es que inexplicablemente se produce una regeneración, porque nadie hace nada, nadie tiene que enseñarle a la semilla. Y nosotros tenemos el mismo principio de la semilla. Mire, nosotros fuimos creados a partir
de la semilla de nuestro padre, del esperma, ¿verdad? Y el óvulo de nuestra madre, ¿verdad? La semilla llevaba toda la información, 23 cromosomas que son tomados de nuestro padre, 23 cromosomas que son tomados de la madre. Y ahí, increíblemente, se define absolutamente todo dentro de nosotros, inclusive nuestro sexo. Acuérdense que el padre tiene un cromosomas X, cromosomas Y, y la madre cromosomas X, cromosomas X. Entonces, si dependiendo de si se mezclan X con Y, entonces soy masculino, y si se mezclan X, se quedan X con X, entonces soy femenino. Y es increíble cómo hoy el mundo quiere modificar esto, que es un diseño de Dios que viene de una semilla, hablando de la ideología de género. Y les voy a leer un poquitico lo que es la ideología de género como su definición para que ustedes me digan si les parece coherente, pero que ya es aceptado. Ideología de género es la filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre deba aceptar y llenar, sino que ahora él lo tiene que llenar de sentido, sino que es un papel social que se decide autónomamente. O sea, como quien dice, ahora yo soy Dios para decidir qué soy. Ni Dios, ni la naturaleza, ni la ciencia. El que dice qué soy, soy yo. Increíble, ¿no? Entonces, el Dios yo es el que decide qué está bien y qué está mal. Si ven hacia dónde vamos como sociedad, increíble, ¿no? Es increíble cómo hemos llegado. Genéticamente eres lo que eres. Es el diseño de Dios. Pero vea, si las personas creen otra cosa, están confundidas. Están confundidas. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, de verdad que no podemos aceptar estas teorías. No podemos. Porque la gente, no, sí, ahora somos más liberales, ahora aceptamos más las cosas. No, nosotros como hijos de Dios no podemos aceptar estas teorías. Y no se trata de condenarlos, se trata de ayudarlos porque están confundidos. Pero definitivamente no es lo que ellos dicen. Nosotros no podemos aceptar como válidas estas teorías. Porque le estarías diciendo a Dios que Dios es un mentiroso, que su diseño le quedó mal hecho, ¿cierto? Que él salió hombre, pero es que era mujer. Dios, te equivocaste, se te fue un error ahí de cálculo, hermano. ¿Sí? Te equivocaste con tu creación. Cuando aceptas estas teorías es como estarle diciendo a Dios, no, mira, ¿sabes qué? Tú eres el que estás equivocado. Pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que aceptamos nosotros en la vida como verdades. Igual con la teoría, por ejemplo, de la evolución versus la creación que está planteada en la Biblia. He visto en estos días unos estudios sobre este tema y es increíble. La teoría de la evolución. Cuidado con las cosas que tomas como verdades, ¿verdad? Porque estás llamando mentiroso a Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Mire, miremos Proverbios 12:17, por ejemplo, que nos enseña. Dice, el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Vamos a mirar varias citas. Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. O sea, todas estas cosas, todas estas teorías, todas estas cosas que contradicen la palabra de Dios, ya sabemos de dónde vienen. Y ten cuidado tú de propagar esas mentiras que vienen en contra de las cosas de Dios, porque mira lo que dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en lo que creemos nosotros y en las teorías que andan rondando por la vida, porque Dios es verdad y no hay mentira en él. Y la palabra está escrita
por inspiración directa del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que está en la Biblia es el único referente nuestro de lo que es realmente la verdad. Veamos lo que nos enseña el Salmo 119:30. Dice, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. O sea que cuando yo escojo los juicios que Dios ha dado, las verdades que Dios ha colocado en su palabra, estoy siendo fiel. O sea, lo contrario, cuando yo no creo y empiezo a creer todas estas teorías que están por allá, estoy siendo infiel. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Fíjate, Dios protege a los que en Él buscan refugio. Digna de crédito. La palabra de Dios es real, o sea, es lo que tiene que ser nuestro principio. Entonces, vea, si creemos cosas diferentes a lo que nos enseña la Biblia, estamos llamando a Dios mentiroso, claramente. Entonces yo decía, uy, es fácil caer como en desobediencia y rebeldía, ¿no es cierto? Es fácil porque, como decía lo que acabamos de leer, en infidelidad. No creo a Dios, creo a lo que dicen los hombres. Entonces creo a lo que dicen los hombres con la ciencia. Creo a lo que dicen los hombres con la sociedad, con lo que es aceptado. Entonces en un país aceptan el aborto y entonces no, pues es que ya está bien porque tenemos que ser condescendientes y tenemos que ser open mind, abrir la mente. Matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, eso no, eso ya está perfecto, pero ese no es el diseño de Dios. Esas personas están confundidas. Y vi un video en donde un hombre se creía perro. Es increíble. Se ponía un traje de perro, la esposa le ponía un traje de perro y le ponía un collar y lo sacaba a pasear y comía comida de perro. Yo digo, Dios mío, este mundo, ¿qué tal que yo me levante un día y diga, no, es que yo ahora soy vampiro? De verdad, estamos en una sociedad increíblemente distorsionada de la realidad y confundida. Y el único documento que nos habla a nosotros la verdad es la palabra de Dios. Entonces, retomando, tenemos la semilla seca en donde está toda esa información, mi color de pelo, mi estatura, información de todos mis órganos, mi corazón, mi hígado, mi estómago, está toda la información de mis órganos, todo el poder está ahí en la semilla. Todo el poder está concentrado en la semilla, ¿cierto? Y yo decía, ¿quién más que Dios para escribir lo que llaman los científicos hoy en día el libro de la vida, que es la codificación del ADN? ¿Quién más? Porque ahí está absolutamente toda la información en la codificación del ADN. Eso me da risa cuando la gente dice, no, que es que eso fue un Big Bang. ¿Quién pudo haber escrito eso al azar? Por Dios, o sea, no, de verdad. No les cabe en la mente a las personas, ¿verdad? Leamos Eclesiastés 11:5. Tú no sabes qué camino sigue el viento, ni cómo va creciendo los huesos del niño en el vientre de la mujer encinta, y tampoco entiendes las obras de Dios, que ha creado todas las cosas. Vea, increíble. Durante 9 meses, nadie sabe cómo se forma una nueva persona o por qué se forma una nueva persona o en dónde estaban las instrucciones para que se forme esta nueva persona. Pero toda la información estaba contenida en la semilla, ¿sí? Para que esto sucediera y creciera sin la ayuda de nadie. Nadie tiene que enseñarle, no, oye, ahora tienes que crecer un piecito, otro piecito, sacar 5 dedos, tienes que hacer, no. Y se está produciendo un ser humano vivo dentro de la madre, un ser humano inteligente. Es increíble, con capacidades racionales además. Es lo que les digo, que algunos creen que todo esto es un accidente. Y viene la teoría del Big Bang, que al final, ya después de estudiar un poco la teoría del Big Bang, son, tiene que ser 4 Big Bangs. Y que además hoy en día está demostrado que contradicen las leyes de la termodinámica y de la física. O sea, es increíble y la gente sigue pensando que así fuimos creados cuando ya hay prueba científica de las leyes de la termodinámica, de la física, ¿no?, que contradicen el Big Bang. Mire cómo estamos en la sociedad. Entonces, de la semilla, una cosa tan pequeñita, se produce algo tan grande.
Y vamos a hacer un paréntesis acá. Y ahora volvemos a la parábola que estamos estudiando. Veamos otra parábola que está relacionada con la semilla, porque estamos hablando del crecimiento, entonces quiero que hablemos de la parábola de la semilla de mostaza. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Veamos la comparación que hace primero con respecto a su tamaño. Y me traje dos foticos que yo sé que algunos ya la habían visto, pero me traje dos foticos porque dice que es la semilla más pequeña. Increíble el tamaño de la semilla del árbol de mostaza, ¿verdad? Es la semilla más pequeña y miren el árbol en el que se convierte. Es increíble la sabiduría de Dios para comparar las cosas. Es increíble de esa semilla tan pequeña cómo sale un árbol tan grande. Y dice que la semilla de la semilla es la más pequeña y que es como el reino de Dios y que tiene el poder de construir el árbol el más grande de todas las hortalizas. Entonces, cuando la palabra de Dios se siembra en tu corazón, que parece insignificante lo que estás oyendo, parece la semilla de mostaza, por eso me encanta cómo Dios hace estas comparaciones y tienen tanto sentido cuando uno las entiende. Entonces, cuando la palabra se siembra en tu corazón y tú dices, bueno, sí, una palabrita, hace crecer el reino de Dios dentro de ti, es increíble, ¿verdad? Entonces luego, después empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando crece, entiendes el poder que tuvo la palabra de Dios. El reino de Dios se hace lo más grande en tu vida. Te das cuenta que las cosas de Dios son lo más importante para tu vida. Dije, no hay otra planta, no hay nada que se pueda comparar con el reino de Dios. Cuando el reino de Dios crece dentro de ti, no hay nada que se pueda comparar con el reino de Dios. Y mire, yo entendía que cuando habla de que las ramas y los árboles, y entendía que trae protección a tu vida. Porque fíjate que ahí hablaba que dice que las aves del cielo, si ustedes recuerdan cuando estudiamos la primera parábola, la parábola del sembrador, hablaba de que las aves venían y se robaban el fruto. Ahí hablaba de aves demoníacas, o sea, los demonios que trataban de hacerte interferencia para que pudieras aprender la palabra. Pero fíjate que aquí dice, vuelve y habla de las aves, pero les llama las aves del cielo, ¿verdad? Haciendo referencia ya no a entidades demoníacas como lo hacía referencia en la parábola del sembrador, que decía, las aves vienen y te roban la semilla. Aquí habla de aves, pero del cielo, y hace referencia a entidades espirituales, pero angelicales, al servicio de Dios. Y dice que morarán bajo su sombra, o sea, el árbol tan grande que creció dentro de ti, morarán las aves del cielo bajo su sombra, o sea que tú vas a estar protegido por los ángeles que Dios envía. Increíble, me encanta la palabra de Dios, todos los secretos que tiene. Bueno, volvamos a la parábola del brote de la semilla. Entonces habíamos visto que la semilla brotaba sola. Punto uno, la semilla brotaba sola, tenía toda la información. Punto dos, el brote no depende del sembrador. Que brote no depende del sembrador. Una vez papá y mamá tuvieron relaciones y pusieron la semilla, una vez ocurre la concepción, el producto crece solo. Nadie se tiene que meter porque es Dios quien da la vida. Es Dios quien da la vida. Mire, leamos Primera de Corintios. Mire cómo nos dice Primera de Corintios. Dice, así que no cuenta ni el que siembra, ni el que ciega, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Fíjate, Dios es el que hace crecer. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, le compartimos la palabra de Dios. Acuérdense que eso es sembrar el evangelio. Cuando nosotros sembramos el evangelio y le damos semilla a una persona,
Ya no depende de nosotros que se conviertan. No somos nosotros tratando de convencerlos. Nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio, sí, claro. Tenemos que decir, Jesús fue crucificado, Jesús murió, fue enterrado, resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Lo estudiaremos más adelante. Después de esta serie tengo unos estudios específicos sobre lo que es el Evangelio de Jesús. Entonces, cuando nosotros comunicamos eso y comunicamos la palabra de Dios, estamos sembrando el Evangelio. Y de ahí en adelante, ya no depende de mí, ya no depende de mí. Mi responsabilidad es hablar el Evangelio y sembrar la semilla, pero de ahí en adelante depende de Dios. Entonces, tú siembra a tu alrededor, a todos lados, siembra la semilla y déjale a Dios los resultados. No dependen de ti, no puedes hacer nada, eso ya depende de Dios. El tercer punto importante ahí es que la semilla es la que contiene el poder de Dios. La semilla es la que contiene el poder de Dios. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, vea, algo que tenemos que entender ahí muy importante. La palabra de Dios no es como toda la literatura. Es diferente a toda la literatura que puedas encontrar tú en el mundo. Es literatura, pero la palabra de Dios es totalmente diferente a todo lo que hay en todas las librerías del mundo, porque la palabra de Dios tiene vida. Es increíble. Tú puedes leer un libro de psicología y no tiene vida. Te enseña en el alma, en tu mente, en los pensamientos, pero la palabra de Dios tiene vida a tu espíritu y a tu vida. Es increíble. Y mira que dice que actúa en los creyentes. O sea que cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios, cuando yo abro la Biblia y tengo contacto con la palabra de Dios, aunque yo no lo vea, como cuando crece una planta, que yo no lo veo, como cuando crece el bebé, que yo no lo veo, algo entra en mi vida espiritual que me fortalece, me calma, me trae paz, me tranquiliza, me da ánimo, me trae vida. Es increíble. Algo tiene la Biblia que tiene vida. Cuando Jesús hablaba las palabras, traía vida a la gente. Por eso todos se maravillaban al oírlo. Todos, todos se maravillaban al oírlo. Vamos a leer Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Increíble. Ahora sí entendemos todas estas cosas que Jesús decía. Ahora entendemos por qué las palabras son vida, porque está hablando de sembrar y ya entendimos qué es la semilla. Increíble. Las palabras viajan por ondas, salen de mi boca y las recibimos en el oído. Recordemos esto, lo hemos hablado varias veces. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Tenemos que entender que la fe es por el oír, no por vista. Yo tengo que oír algo. Yo tengo que oír algo. ¿Oír qué? La palabra de Dios. No cualquier palabra. Tengo que oír la palabra de Dios que tiene vida. Esa palabra tiene que venir desde el que me está hablando por las ondas, entra por mi oído, ¿verdad? Y entonces ahí produce vida a mi espíritu. O cuando yo la pronuncio y la leo, entra por mi oído y ahí produce vida a mi espíritu. Por eso es tan importante que de mi boca salga la palabra de Dios siempre. Porque cuando yo hablo palabra de Dios, comparto palabra de Dios, estoy hablando palabra de Dios, estoy sembrando vida en las personas. No es lo mismo hablar mis palabras y mis consejos que hablar la palabra de Dios.
Por más maestrías que tenga yo y doctorados, no es nunca lo mismo hablar mis palabras que hablar la palabra de Dios. Y entonces un consejo que les doy, cuando los que están leyendo la Biblia, léanla en voz alta. Léanla en voz alta, no mentalmente, que se escuche. Entonces entendemos que no es por mis ojos, no es por medio de lo que veo. La fe no es por medio de lo que veo, lo hemos dicho, no puedo mirar las circunstancias. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra de Dios, resucito, vuelvo a vivir, es por el oír. Por eso si tú estás esperando que suceda un milagro para creer, estás grave. Porque los que ven milagros se conmueven por un momento. Son tocados, pero en sus emociones. Son tocados en el alma. No son tocados en el espíritu. Son tocados en el alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde están los pensamientos. Por eso esas personas, después de que ven un milagro, vuelven a hacer lo mismo de antes. Aunque ven el milagro. Y pues uno dice, pero si vieron el milagro, porque es que no es por vista, es por oír. Este principio tan importante. Mire, las multitudes vieron cantidad de milagros. ¿Y qué pasó? Nada, nada. Solo cuando predicaron después, llenos del Espíritu Santo, los apóstoles o los discípulos, fue que por el oír renacieron. Somos renacidos por la palabra de Dios. Vea, yo entendía que si realmente entendemos que la palabra de Dios es la que tiene el poder de darnos vida, no nos despegaríamos de la Biblia. Estaríamos leyéndola porque le daríamos, es la prioridad número uno a leer la Biblia, a aprenderla, a meditarla, a crecer en ella, a entenderla, a meterla en nuestro corazón, porque si entendemos que la palabra de Dios tiene vida, pues entre más palabra, más vida voy a tener. La leeríamos día y noche, como nos dice que hagamos, pero es que no hacemos caso, porque realmente no creemos que sea así. Vamos a leer Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya vamos a mirar que aquí encontramos 5 principios muy importantes. Primero, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de ti. Debe ser un pilar para mi vida, la palabra de Dios, un pilar de mis creencias. No puedo creer lo que dice la sociedad, no puedo creer lo que dicen los científicos, tengo que ir a corroborar qué dice la palabra de Dios, tiene que ser el principio de mi vida, de toda enseñanza, mi pilar. Nada de lo que vaya en contra de la Biblia lo puedo aceptar como cierto. Mi única referencia de lo que está bien y lo que está mal tiene que ser la palabra de Dios. Lo que vimos ahorita, las enseñanzas de la evolución versus la creación. Lo segundo, día y noche. Ya les he venido diciendo esto. Día y noche. Solo así aprenderé realmente lo que tengo que aprender. El primer objetivo, lo que tengo primero en la lista, tiene que ser leer la palabra de Dios, leer la Biblia, tener contacto con la Biblia. ¿Cuántos han leído ya la Biblia completa? Pregúntate, ¿ya has leído la Biblia completa? ¿Cuánto lees diariamente? O sea, ¿cuánto te vas a demorar en leerla completa? Porque si lees cada 8 días un versículo, pues te va a llegar el 2060 y te moriste y no alcanzaste a leerla completa. Y si está tan llena de secretos y tan llena de revelación, ¿no crees que tendrías que dedicarle tu prioridad? Yo la he leído 2 veces ya. Esta es la tercera vez que la estoy leyendo. Y cada vez que la voy leyendo me revela más secretos, porque es como el alba. Cada vez me trae más luz, me revela más secretos, me enseña nuevas cosas. La revelación es progresiva.
hasta que, como dice, es como el alba, cada vez más luz, hasta que es perfecta. Entre más tenemos contacto con la Biblia, más aprendemos. Entonces, ¿ya la leíste? ¿Y cuánto te vas a demorar en terminar de leerla? Porque si de verdad que si no la lees diariamente. Tercer principio, meditarás en él. Estudiaré. No es leer como una novela. Estudiarás y meditarás en la palabra. Hay que meditar, hay que estudiarla, meditar sobre lo que dice, reflexionar sobre lo que dice. No es leerse el Evangelio de Juan en 2 días. ¿Dónde estuvo tu meditación y tus enseñanzas? Tienes que reflexionar sobre lo que te dice, sobre tu actuar, para que puedas cambiar, porque si no, se te vuelve una novela que leíste. ¿Sí? Mire, yo recuerdo que en el colegio, tan diferente a la universidad, esto lo pasamos todos. El colegio era suficiente con ir a clase. Uno iba a clase y hacía sus tareitas y ya. En la universidad se requería horas de estudio después con los compañeros para entender, porque el nivel de exigencia era más complejo lo que había que entender. Entonces, cuando más estoy en esto, más entiendo los secretos. Yo recuerdo cuando uno estudió cálculo en último año del colegio, integrales y no sé qué, eso medio le dieron una pincelada a uno de estas cosas y cuando uno llegó a la universidad eso le tocó comer libro porque eran cosas complejas. Pero así aprendimos. Luego dice, para que guardes y hagas conforme, o sea, tengo que obedecer y cambiar. Tenemos que cambiar, es que no puede entrar por un oído y salir por el otro oído, ¿sí? Si no hay cambio, entonces no sirvió de nada. Uno tiene que leer la palabra, meditar en la palabra, reflexionar cómo está uno actuando y actuar, cambiar. Porque fíjense que dice, entonces, solo entonces, después de que haces estas otras 4 cosas, prosperarás tu camino. No antes, mire, muchas personas quieren prosperidad en su camino, quieren que les vaya bien, que la vida les vaya mejor, salir de donde están, pero no hacen caso. Muchos quieren la bendición, pero no saben cómo alcanzarla. No tienen los secretos. No tienen los secretos para alcanzar la bendición, para ganar la conquista. Los secretos, acuérdense que los secretos son revelados a quienes siguen de cerca a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús explicó la parábola y luego dice que se volteó a sus discípulos, dijo la parábola y luego se la explicó a sus discípulos? Solo a los que siguen a Jesús de cerca les son revelados los secretos. Entonces, ¿quieres bendición en tu vida? Tienes que seguir de cerca a Jesús, porque si no vas a estar dando vueltas por ahí en el desierto. Si no eres discípulo, y vean que los discípulos estaban con Dios todo el día. Entonces tienes que leer la palabra día y noche. Solo cuando practicamos lo que dice la Biblia realmente es que nuestra vida empieza a ser cambiada, de verdad, para bien, para bien. Pero muchos se quedan de pronto en el oír, en pasar, así escuché por ahí, pero tati, no más, ¿cierto? Si no aplicas lo aprendido, no cambias la vida. Cuando ponemos por obra, es que demostramos realmente que creemos. Cuando demostramos la fe que decimos tener, ¿verdad? Si creo solo de palabra, pero no hago nada, como nos pasa a muchos a veces en muchas áreas, creo y digo de palabra, pero no hago nada. Entonces, sí, no, importantísimo, la palabra de Dios es importantísima, pero igual no la leo, no la estudio, no cojo, entonces mi fe es muerta, no creí. Santiago 2:17. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si yo no hago cosas que corroboren lo que digo, entonces estoy engañándome yo mismo. Decimos, yo creo que Jesús vino al mundo y fue crucificado y murió por mis pecados, pero si no lo demostramos, entonces solo es de boca. Solo es de boca. No tenemos una fe viva, sino que tenemos una fe muerta. Acuérdense que esto ya lo vimos la vez pasada, Santiago 2:19.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Me encanta cómo Dios es tan claro y específico que no deja zonas grises en su palabra. Los demonios también creen que Jesús vino al mundo. Los demonios también creen y saben que Jesús fue crucificado. Los demonios también creen que Jesús murió por los pecados de todos los que creen. Pero, ¿sabe qué? Ellos no hacen caso, no obedecen, no hacen lo que dice la palabra. Pero ellos creen todo eso. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. No es que trataron de hacer absolutamente todo para impedir. Ellos saben que vino a morir por los pecados de todo el mundo. Ellos saben que quien se entregue a Jesús lo pierden porque encuentra salvación. Ellos saben todo eso, saben lo mismo que tú sabes. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los demonios? Cuando obedeces. Porque si no obedeces, tu fe es muerta. O sea, es como la fe de los demonios. Qué claro, ¿no? Vea, miremos primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate cómo te está diciendo a todos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, vea, la palabra clave es hacer. No basta con decir, es necesario hacer. Y vamos a entrar entonces en otra parábola que se llama la parábola de los dos hijos. Está en Mateo 21 del 28 al 32. Dice, Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Yo creo que tú también responderías el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Vea, me encanta la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar las dos cosas. Aquí estamos hablando entre el decir y el hacer, y Dios es tan claro. Entonces, el primero respondió, no quiero, no quiero, refunfuñando ahí, no quiero, no quiero. Pero luego dice que después se arrepintió y fue. O sea, dijo una cosa con la boca, luego se arrepintió y fue, o sea, y lo hizo, ¿verdad? Increíble, ¿cierto? Ahora miremos el segundo. Este le respondió, sí, señor, ya voy, pero no fue. O sea, que dijo con la boca que sí, pero no fue. O sea, que no hubo un respaldo visible de sus acciones. Increíble, porque así somos en la vida cristiana. Decimos creer, decimos que sí, pero hacemos todo lo contrario. Sí, entonces vuelvo y le repito, sí, yo creo en Dios. Cuidado, porque los demonios también creen en Dios y no son salvos, no van al cielo. La clave está en hacer. ¿Y sabe qué pasa? Esto me gusta porque es una frase clarísima que usamos muchas veces en nuestra vida. Muchos dicen, no, pero es que Dios conoce mi corazón, pero no hacen la voluntad del Padre. Increíble. ¿Y qué les pidió Dios? Ir a trabajar en la viña. Dios mira tus acciones que respalden lo que tú dices. El primero quiso, el primero, el primero quiso, no quiso ir de corazón, pero luego, bueno, está bien. Se arrepintió y fue. Entonces, vea, es increíble. Y el segundo dijo, sí, sí voy, pero los afanes de la vida, la presión del mundo, hicieron que no fuera. Le quitaron el tiempo y finalmente no fue. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Lo vimos ahorita al principio y lo estudiamos la semana pasada.
Entonces dicen, ay, sí, Dios, yo te recibo como mi Salvador. Luego viene la presión del mundo y no lo hacen. Sí, sí, Dios, yo te recibo como mi Salvador. Luego vienen los afanes de la vida y no hacen nada de lo que dijeron que iban a hacer. Voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a congregarme, voy a no sé qué, y al final no hacen. Entonces yo entendía y decía, bueno, ¿qué tal Jesús que me dijera, oye Julio, ¿sabes qué? Mira, yo, la verdad, quise salvarte. Yo quería salvarte de corazón. Tú conoces mi corazón, Julio. Yo quería salvarte. Yo quería morir por ti. Yo quería, seguro, seguro que quería. Yo quería ir a la cruz, pero ¿sabes qué? Luego me arrepentí porque, uff, la cruz, oye, es que la cruz, cosa difícil, Julio Pi. Tú sabes, es mucho dolor, mucha presión. La cruz es mucha presión. Toda esa gente queriendo y el dolor y todo eso, no. Ahí están los que, los que no los que están entre las piedras, que se desinflaron con la presión. ¿Qué tal Jesús diciéndome, no, es que sí, yo quería morir por ti, pero la cruz, uff, mucha presión, no, no, la cruz. Luego el otro, no, mira, ¿sabes qué? Yo quería morir por ti, pero es que, ¿sabes qué? Tenía tantos asuntos, tú sabes, tengo que revisar que el sol salga todos los días, que los planetas se mantengan en su lugar. O sea, estoy ocupado, soy un hombre ocupado, ¿no? Tú sabes, ¿no? Entonces por eso no pude ir a la cruz. Tú sabes, yo sabía que el viernes tenía que morir en la cruz, pero no, no es que tenía que cuidar los planetas y el sol, o sea, esos son los que están entre espinos, ¿cierto? Y qué tal el otro? Que me dijera otra respuesta, no, pero ¿sabes qué pasa también? Uy, sí, perdóname, la verdad yo no entendí cuál era la voluntad del Padre. Yo la verdad, cuando estaba en el de Getsemaní, pues yo sí escuché que Dios quería que yo fuera a morir en la cruz, pero yo no entendí cuál era la voluntad del Padre, entonces por eso yo no fui a la cruz. O sea, de verdad, perdóname, pero yo quería morir por ti, te lo digo, pero no fui, no morí, no fui a la cruz. ¿Tú qué le dirías a Jesús? Bueno, pues igual, entonces estoy condenado, porque sin ti estoy condenado. Ahí están los tres tipos de tierra que tenemos en la gente. Los tres tipos de tierra. Junto al camino el que no la entendió porque estaba distraído. Entre las rocas el que no soportó la presión del mundo porque tenemos que caminar en contra de la corriente del mundo. Y entre espinos, el que quería, pero sí, los afanes de la vida, las riquezas, los placeres, los deleites, la rumba, la no sé qué, el dinero, las posesiones. No, no es que no tuve tiempo. Y voy a terminar con esto. Mateo 7:21, cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor de boca entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos nuevamente aquí la palabra clave no es decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Si nos sentimos mal por pecar, pero no cambiamos nuestro estilo de vida, no cambiamos nuestra conducta, eso es remordimiento, no arrepentimiento, lo hemos dicho. Y vimos que obedecer implica hacer, no solo decir, ¿sí? Y finalmente en la parábola Jesús coloca como ejemplo lo que es considerado en esa época como lo peor de la sociedad de ese tiempo. Y les advierte que esas personas les llevan la delantera, como quien dice, hey, pilas, los cobradores de impuestos y las rameras, lo que es lo peor, te lleva a la delantera. O sea, como quien dice, hey, en esta carrera la tortuga y el caracol te están ganando. O sea, va re mal, te está diciendo. ¿Se acuerdan que Mateo era cobrador de impuestos? Sí, eso está en Mateo 9:9. La historia de Mateo, cuando se convierte, él era cobrador de impuestos y cambió su vida. Mateo. Y la prostituta que derramó el perfume también, eso está en Lucas 7:37. Entonces, ellos no solo abrieron su boca para decir y confesar al Señor, sino que actuaron y cambiaron su estilo de vida. Bueno, quería compartirles esta palabra el día de hoy.
Me encanta cuando la palabra realmente nos confronta. Vamos a seguir estudiando la próxima semana las parábolas. Bueno, vamos a reflexionar sobre lo que estudiamos. Decirle, Padre mío, perdóname porque he creído las mentiras del mundo, Señor. Te he fallado, te he llamado mentiroso, Padre. Perdóname porque no había caído en cuenta que cuando creo las cosas del mundo, te estoy ofendiendo, Señor. Hoy quiero que tu reino crezca dentro de mí como ese árbol de mostaza, que sea cada vez más grande, menos de mí y más de ti, Señor. Te prometo esforzarme por tener más contacto con la palabra, meditar en ella, pero lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Bautízame de tu Espíritu Santo. Quiero tu poder dentro de mí. Dile hoy, quiero tu Espíritu Santo dentro de mí para tener vida a mi ser. Perdóname porque muchas veces he dicho con mi boca y no he realizado ninguna acción. Te prometo esforzarme por hacer, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra del día de hoy. Bueno, hermanos, ahí les dejo esta reflexión. Les mando un abrazo, nos vemos en 8 días.
con tu fuego, bautízame, Santo, Santo, Santo. Quantos querem? Quantos querem? Hey. Bautízame con tu fuego,